Muy buenos días, hoy me he venido a la casa contento, hoy tengo ganas de ponerme manos a la obra y es que por fin me voy a poder poner a construir algo. Hasta ahora todo lo que había hecho era destrozar y lo único que me había traído era ruina, como lo que veis aquí, como la pared esta de aquí. Así que nada, os voy a ir enseñando paso a paso cómo hacer una pared de pladur. Y una pared de pladur un poco especial, puesto que esta va a ser la pared que va a dividir la cocina con el baño y por lo tanto tiene que ser una pared reforzada. Así que nada, no me enrollo más y nos ponemos manos a la obra. Bueno, vamos a comenzar con la obra. Lo primero que necesitamos es definir las líneas, tanto en el suelo como en el techo, donde van a ir nuestros canales. Para ello vamos a utilizar el nivel láser, que va a hacer las cosas mucho más sencillas. Así que nada, lo ponemos en la esquina que ya tenía marcada aquí, la esquina del baño. Lo encendemos. Y la línea horizontal no la necesitamos para nada, la podemos quitar. Y vamos simplemente con las líneas verticales. Bastante escandaloso, cada vez que se desajusta empieza a pitar. Bueno, pues ya de esta manera tan sencilla tenemos marcadas tanto las líneas en el suelo como en el techo, como en la pared. Vamos ahora con el canal, lo colocamos justo en el centro del láser. Que el láser pase por los agujeros que ya están dentro del canal. Vale, y ya lo tendríamos colocado ahí. Y ahora con la ayuda del metro medimos la altura que tenemos. Así que ponemos aquí, mandamos el láser para arriba. Y tenemos una altura de 2,85 metros. Por lo tanto, a esos 2,85 metros restamos medio centímetro más o menos. Una vez cortado, doblamos y cortamos ya del todo. Ya lo tenemos. Tened cuidado en las esquinas, pero cuando lo cortéis quedan levantadas y esto corta muchísimo. Como ya os había comentado, la idea de esta pared es aislarla por el interior, pero todavía no tengo el aislante. Entonces, a la hora de colocar ahora este perfil contra la pared, si yo lo pongo directamente contra la pared, tal cual, lo que va a ocurrir es que como la pared no tiene aislante, el perfil en contacto con la pared fría va a hacer que ese frío pase al metal. La parte del pladur que esté en contacto con este metal esté frío, la parte de aquí estará caliente porque aquí habrá aislante y entonces va a crearnos un puente térmico que va a hacer que la placa de pladur esté fría y por lo tanto empieza a condensarse en esta zona y crear humedades, y con las humedades pues vienen el moho y los hongos y demás. Entonces, para evitar eso voy a poner detrás esta placa que la cortaré en tiras de XPS, que creará un aislante de 2 centímetros detrás del montante y de esa manera evitaremos que se enfríe. Ya tenemos montado el canal inferior, ahora vamos a poner el superior y para ello he puesto el láser justo en el borde. Como podéis ver, el láser va una por el centro y la otra que queda justo donde hace el corte el canal. Y esto ahora lo tenemos en el techo,
Así que ahí tenemos el punto en el que tiene que comenzar el canal superior, desde ahí hasta allá. Así que vamos a hacer los taladros. Bueno, pues esto ya va avanzando y nada, vamos a ponernos ahora con lo que es la esquina de la pared. Y bueno, esta parte es importante que tengáis en cuenta que lo que viene siendo la pared que va a ir aquí, en esta zona de aquí, la pieza, no la pongáis desde la pared hasta aquí, sino que en esta parte de aquí tenéis que descontar lo que va a ser la pared de pladur, las placas, y en mi caso van a ser los 22 milímetros de la placa de OSB más los 13 milímetros de la placa de pladur. Así que tenéis que descontar eso para que la tabla pase continuamente por aquí. Si dejáis esto aquí pegado, va a chocar contra el perfil. Entonces descontad esa distancia cuando toméis las medidas. Aquí tenemos 113 más o menos, sí, 113, 114 y de esto le tenemos que descontar 3,5 más o menos. 3,5, entonces se nos quedarían unos 110,5. Ahora tendríamos la pieza aquí colocada y desde aquí podríamos pasar lo que son la placa de OSB y la placa de pladur. Si lo colocamos pegado, luego aquí no iba a poder pasar y les tiene que andar recortando.
Así que tened eso en cuenta. Bueno, pues como habéis visto ya están puestos los montantes sobre los canales y la distancia que he elegido entre ellos es de 40 centímetros. Lo habitual en una pared de pladur suele ser de 60 centímetros, pero en este caso, como va a ser una pared que va a soportar mucho peso por los muebles de cocina que van a ir anclados en ella, he preferido ponerlo cada 40 centímetros. Aparte de los 40 centímetros de distancia, vamos a reforzar la pared usando bloques de OSB. Son estos bloques que veis aquí, estas placas, no bloques. Estas placas tienen 22 milímetros de grosor y van a servir para que los muebles que anclemos a la cocina agarren sobre la madera, los tacos, y que no tengamos ningún problema a la hora de soportar pesos grandes. Y luego, encima de esa placa de 22 milímetros de madera conglomerada, del OSB, instalaremos lo que son las placas típicas de pladur, aunque en este caso, como podéis ver, son de color verde, puesto que son aptas para zonas húmedas. Y antes de cerrar el vídeo no quería irme sin desearos una feliz Navidad, un próspero año nuevo. Espero que lo paséis muy bien, que estéis rodeados de vuestra familia, de vuestros amigos y sobre todo que se cumplan todos vuestros deseos para el próximo año. En nuestro caso, el próximo año lo vamos a empezar con bastante fuerza, ya que principalmente hoy he terminado de trabajar con la empresa, he empezado mi baja parental y estaré así durante 6 meses. Así que nada, los siguientes 6 meses estaré dedicado completamente a la casa, bueno, completamente a la casa y también al niño y a la familia, claro. Pero bueno, pero voy a estar trabajando bastante en la casa, así que las novedades irán saliendo con mucha más frecuencia. Y luego, por otro lado, porque precisamente hoy hemos firmado con las 2 empresas con las que vamos a trabajar, una de ellas para cambiar las puertas y las ventanas de la casa y la otra para hacer los trabajos de fontanería de los baños nuevos y también cambiar el tejado completo de la casa y hacer una ampliación que debería quedar muy chula. Veremos a ver cómo va. Y nada, estas son las novedades que tengo y que os iré mostrando como siempre en vídeos a través del canal. Y nada más, que os deseo lo mejor, os mando un abrazo muy fuerte y nos vemos el próximo año. ¡Chao!